Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante noruega Aurora, esta vez con una canción que, según me comentaron, ha quedado fuera de su último disco, What Happened to the Heart, que hemos hecho una review completa del mismo, que si no la viste la vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción. La canción se llama The Flood y vamos a ver si quedamos inundados o no por su música, que dice de la siguiente manera. Ok, voy a detenerlo ahí porque ya pasan muchísimas cosas y Aurora siempre nos clava una sorpresa donde menos lo esperamos. Esta es una canción que me parece que podría haber quedado muy bien en el disco. Desconozco las razones o motivos por los cuales quedó afuera, pero sin embargo lo ha publicado y eso es lo que nos pone contentos. Fíjate que comienza con unas cuerdas tremoladas. El trémolo es cuando se escucha ese batimento, esa ida y vuelta, como si fuera algo más percusivo que se ejecuta sobre las cuerdas. Se llama trémolo porque es como si estuviera temblando o tiritando, pero luego es cortado como si estuvieran sampleando esa sección y girándola con unos discos a la mejor manera de un DJ. Y lo más lindo de todo es que está utilizando la escala pentatónica que naturalmente se dibuja sobre las teclas sobre las teclas negras del piano. De hecho, hace un gesto muy interesante, el de... Como verás, solamente estoy tocando las teclas negras del piano. Y con eso ya crea todo el ambiente necesario típico de Aurora para luego utilizar, por lo que escuchaste ahora, dos acordes. Si mayor, fa sostenido mayor. Que parece, frente a toda la cantidad de sonidos que hay dando vueltas, que son acordes complejos al estilo si mayor con novena, fa sostenido mayor con novena también, que le da esta sonoridad tan etérea, tan característica de Aurora, que hace como una combinación muy interesante entre new pop, jazz y ahora parece que también hip hop o rap por la inclusión de esa combinación de sample que metió al principio. Buenos graves. Fíjate cómo Aurora siempre va construyendo la melodía de su voz casi como si fuera una escala. Y va subiendo y bajando paulatinamente, llega a unos graves medios para su voz bellísimos. Veremos a qué agudos logra alcanzar porque sabemos que es muy dúctil con su voz y sin embargo ella elige, me parece, muy a conciencia manejarse dentro de un registro acotado para sacarle el mayor jugo posible a esa dimensión de su tesitura vocal. Por otra parte, la inclusión de esa guitarra hace que podamos separar en secciones que no terminan de estar muy claras. Es como si todo fuera una gran estrofa o todo podría ser considerado un gran estribillo, porque las transiciones acá no están dadas tan claramente, sino que parece todo un continuo musical dentro del cual Aurora va comentándonos algo, va apareciendo y va desapareciendo su voz para intercalarse y confundirse con otros instrumentos, que hace que todo sea muy interesante. Esto sí fue una transición mucho más clara que las anteriores, pero fíjate cómo si uno utiliza auriculares, cosa que recomiendo siempre para tener una
mejor perspectiva sobre todo lo que está ocurriendo en términos musicales, solamente está utilizando 2 acordes durante toda la canción, pero muy inteligentemente, sobre todo en el bajo, es donde más se escucha, aparece alguna inversión que nos permite transitar de un acorde al otro mucho más sutilmente. Porque, por ejemplo, si estoy en Si mayor, en su primera inversión o estado fundamental, puedo pasar al siguiente acorde subiendo una nota en la sección más grave. Y ahora puedo volver a subir en la sección más grave para volver al Si mayor y así continuar avanzando, haciendo que con 2 acordes pueda construir toda una atmósfera musical en la que por momentos parece muy entreverada y sin embargo el poder musical de Aurora reside en poder explotar muy acertadamente, a mi humilde entender, la simpleza de los recursos musicales que utiliza. Y con simpleza no me refiero a que no sean complejos de hacer, sino que no elige utilizar 100 recursos distintos, sino que dice voy a usar 2 acordes y con esto voy a construir toda la canción. Y lo hace maravillosamente bien. Además de que otro dato muy interesante es la percusión en todas y cada una de las canciones de Aurora, algo a lo que muchas veces no le prestamos atención como debería ser, es a la percusión, que siempre tiene algo distinto e incluso los puntos de caída o de conexión con el resto de los instrumentos y con la voz en particular a veces están bastante disociados, lo cual lo hace como más ambiental y envolvente, como difícil de descifrar. I can't leave it to rest, leave it to Pats. rest. It's like nobody cares, nobody cares, 'cause I feel like I'm floating, floating over everything, and everyone knows how this story goes, and I've been under La percusión pressure, a modo de marcha. and I feel like I'm losing all my fights. I've been under pressure all my life, but have I been fighting all this time? Todo esto es bellísimo y fíjate a los agudos impertérritos que ha alcanzado. Llega en un momento, aunque sea con voz de cabeza, muy sutilmente, pero se escucha claramente, a este La sostenido 1, 2, 3, 4, 5, muy agudo, cuando por momentos estaba cantando también en un Fa sostenido 3 o un Sol sostenido 3, es decir, desde acá llega hasta este otro extremo, 2 octavas y media, un recorrido maravilloso para su voz, y viste que hubo esa intersección en el medio en la que solamente quedaron flotando unos pads que ambientaban su voz súper presente y clara en el centro de la audición. Me gusta mucho esto. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Ten en cuenta que la mayoría de estos videos son desmonetizados. Si te interesa colaborar con el canal para que sigamos trayendo música de Aurora o músicas similares, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido de este canal y por supuesto los videos que solicites al ser miembro van a ser dedicados especialmente para vos. I stood here Y la transición es suave, no rompe. for so many years, Los melismas de Aurora, waiting for the morning sun, los coros, to finally warm me, but it's happening so slowly, so slowly. It's impossible to notice how everything around me is changing. After all this time. ahí seguramente vayamos a una parte un poco más sonora, más fuerte, pero fíjate que en esta sección si estás utilizando auriculares o escuchándolo con 2 parlantes, es decir, con una salida estéreo concreta, vas a ver que sus voces van apareciendo solapadamente una detrás de la otra, de izquierda a derecha y hacen una progresión desde la izquierda a la derecha maravillosa. Y por si fuera poco respecto a su voz, que es algo muy característico también por lo menos en la música que venimos analizando de Aurora, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es la utilización de las cuartas en los coros, que tiene esta sonoridad tan hueca pero rígida a la vez, que claramente ella a veces suportea con una doble superposición cuartal, para que suene mucho más llena, más rígida, pero a la vez se suaviza porque lo está utilizando en las voces más agudas, lo que hace que suene muy
etéreo y hasta onírico, lo cual es precioso en Aurora. I can't leave it to rest. Leave it to rest. It's like nobody cares. Nobody cares. 'Cause I feel like I'm floating, floating over everything. And everyone knows how this story goes. And I've been under pressure all my life. And I feel like I'm losing all my fights. I've been under pressure all my life. But have I been falling all this time? Esta es quizás la parte que más me hace acordar a Kate Bush. Hemos visto en la review que hicimos de su último disco que tiene una sonoridad muy ochentosa por momentos, pero con una masterización muy moderna, porque el sonido es muy nítido, es muy claro, es muy contemporáneo, pero la forma de construir las canciones o los sonidos elegidos muchas veces nos hace acordar a aquellos 80s donde tenía toda esta parsimonia tan gigantesca con los pads, pocos acordes pero muy completos todos y muchas voces por todos lados, lo cual lo hace tremendamente maravilloso en Aurora. Como dijimos antes, cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios y nos estamos acercando al final de esta canción que se llama The Flood y que a estas alturas creo que ya nos ha inundado con su maravillosa música. Una guitarra eléctrica. Fíjate cómo en esta sección final se van superponiendo todos los elementos que fueron siendo dosificados desde el principio de la canción para hacer un gran drop hacia el final de esta canción y hasta apareció una guitarra eléctrica como muy tímida ahí intentando hacer un solo, pero que claramente está muy acaparada, muy cubierta por el resto de los sonidos que estamos escuchando y las voces etéreas y muy desde acá, muy a lo Kate Bush con esas cuartas, quintas, llenando todo el espectro armónico. Otra de las cosas que estoy notando en esta canción en particular es la ausencia de platillos o de sonoridades más agudas en la batería. Lo más agudo que estamos escuchando es el snare o redoblante, pero entiendo que quizás hayan decidido prescindir de los platillos para no llenar o cubrir en la parte de las frecuencias agudas y reservárselo a las voces de Aurora y por supuesto al sonido del piano haciendo simplemente esta secuencia pentatónica muy hermosa. Y estamos en el final de la canción. Y efectivamente estamos en Fa sostenido mayor, una tonalidad muy interesante. Entiendo que han sabido aprovechar muy bien esta idea para poder utilizar pentatónicamente al piano y que todos los elementos puedan congeniar tremendamente bien. Y de hecho en esta parte final donde se escuchan mucho más claramente las voces corales, creo que podrían encajar muy bien en la banda sonora del Rey León, por ejemplo, o de alguna película de esas características, porque tiene justamente este juego de voces tan interesantes, consistentes, rígidas y blandas a la vez que permiten que tengan cierta ductilidad para ser utilizadas en varios estilos. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Aurora y vos si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Aurora que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.